2012, nace la X-Pyr, la prueba de aventura que cruzará los Pirineos en parapente y a pie, de costa a costa. Hola, soy Alan González. Yo soy Juan Miguel y nací en Venezuela. We are Alex and Gigi, one of the X-Pyr teams. We are from Romania. Pues yo soy Armand Rubiella, vengo de Barcelona. Yo soy José Isidro Gordito, vengo de Madrid y bueno, Armand no sabe exactamente lo que ha hecho al contar conmigo. Bueno, yo soy Claudio Heidel, soy de Argentina, vivo en Madrid hace 10 años. Yo soy Carlos, soy de Gerona y bueno, soy el asistente de Claudio. Yo soy José Antonio Sánchez y vengo de Murcia. Y yo soy el asistente del compañero y soy Javi, y también de Murcia. Soy Dani Tena de Donosti. Yo soy Alfonso, su hermano, y bueno, soy el que le va a asistir en carrera. Bueno, somos de Girona y volamos habitualmente por toda la provincia de Girona. Bueno, yo soy su hermano y no vuelo. Él mira cómo vuelo. Sí. Yo soy Íñigo Gaviria, soy de Lorrio, Vizcaya. Yo soy Íñigo Mendíbil, soy también de Lorrio, Vizcaya, ahora vivo en Achondo. Bueno, yo soy Alfredo, soy de Madrid, aunque vivo en la Sierra de Madrid. Yo soy Sole, vivo también en la Sierra de Madrid, bueno, donde él. My name is Jakub Beño and here is my supporter. Peter Botlov. We are from Slovakia. Me llamo Oriol Fernández y soy de Barcelona. Yo soy Javier Fernández, soy hermano de Oriol y vengo a acompañarle en esta edición de la X-Pyr. Hola, soy Iván Colás, participante de la X-Pyr 2012. Resido en Berriozar, Navarra, tengo 33 años y este es mi asistente. Que soy José Ignacio, nacido en Bilbao, 45 años y también vivo aquí en Pamplona. Ya en el siglo XIX, al escritor Víctor Hugo le llamó la atención la bella localidad guipuzcoana de Hondarribia en su libro Los Pirineos. Ahora será el punto de partida de la primera edición de la X-Pyr, una gran aventura en la que sus equipos participantes competirán por ser los primeros en alcanzar la localidad de Port de la Selva, en la costa mediterránea. 12 equipos serán los que inicien esta aventura. Cada equipo, formado por piloto y asistente, estará permanentemente localizado mediante dispositivos de rastreo en tiempo real para disfrute de los seguidores de la carrera. La verdad es que son 12 pilotos de un excelente nivel, grandes deportistas. Ya nos queda nada, estamos en la recta final. El objetivo común, volar todo lo posible y ahorrarse así largas horas de agotadoras caminatas. ¿Qué tal la noche? ¿Nervioso o qué? Nervioso a la mañana. ¿Ahora? Ahora, sí. X-Pyr es un poco una combinación de los deportes que más quiero, que es el vuelo y la montaña. Es una combinación para mí ideal. Entrenamiento para una prueba, una competición de este tipo no creo que sea algo que se pueda entrenar. Pienso que es algo que es una carrera, una línea de mucho tiempo, que nadie se entrena para una carrera de 800 kilómetros, no es una cosa que pienso que se pueda entrenar. Tiene que ser algo diario y constante de mucho tiempo. Largos meses de entrenamiento al fin tendrán sus frutos. El nivel exigido tanto en vuelo como en montaña es muy alto y no todos los pretendientes han podido llegar a la salida. Se acerca el momento de la salida, las emociones están desbordándose. A los participantes les esperan 440 kilómetros en línea recta, en los que subirán las montañas más espectaculares. Volarán en condiciones de todo tipo, cruzando paisajes magníficos que solo el Pirineo puede mostrar. Siempre pensando en su objetivo final, llegar a la playa de Port de la Selva. La X-Pyr es una carrera creada para cruzar el Pirineo de costa a costa, desde Hondarribia hasta Port de la Selva. No hay etapas, solo hay un recorrido prefijado por el que tienen que cruzar ciertas balizas, ciertos puntos obligatorios de paso, y ellos deciden siempre el recorrido que hacer entre ellas.
is everything not good, then it's coming the best. Últimos preparativos, nada se deja al azar. En unos minutos empezará la primera edición de la X-Spear. ¡5, 4, 3, 2, 1... ¡Venga! Los participantes buscarán la primera baliza, la Run, situada a 15 kilómetros de la salida y a 900 metros de altura. Las reglas de la X-Spear son muy sencillas. Deberán alcanzar las playas de Port de la Selva a 440 kilómetros de la salida medidos en línea recta. Solo podrán hacerlo volando en parapente o a pie. Siempre deben llevar el parapente consigo, pero se les permite tener un asistente, un compañero que les apoye en varias tareas. Cada día hay un periodo de descanso obligatorio entre las 10:30 de la noche y las 5:30 de la mañana, pero no deben desplazarse a más de 250 metros de su lugar de descanso. La organización establece una serie de puntos de paso obligatorios que los participantes deben atravesar, pero el camino entre ellos es totalmente libre, pudiendo cada piloto hacer el recorrido que considere conveniente. Así hubieran querido encontrarse la cima de la Run, pero la realidad en esta jornada inicial era muy diferente. Resulta evidente que la X-Spear no va a empezar volando desde su primera baliza, pero así es la carrera. El eslovaco Jakub Beño pronto dejaría claro que no ha venido a la X-Spear a pasearse. Sería el primero en alcanzar la baliza de la Run en menos de 3 horas y media. 10 minutos más tarde llegaría el rumano Alex Ciuhandu. Tercero sería el piloto local Daniel Tena, seguido de Íñigo Gaviria, que tiene muy claro lo importante que es el cuidado de sus pies. Poco a poco el resto de participantes harían su entrada en la primera baliza de esta X-Spear. El último en hacerlo sería el veterano piloto Armand Rubiella. Va a su ritmo, sabedor de que este no es su fuerte para la carrera. Finalmente, la jornada acabaría encabezada por Alex Ciuhandu, seguido por Jakub Beño. La función del asistente parece que no, pero sí. Hemos subido, le he ido a acompañar a hacer los últimos kilómetros del pico y cuando estamos a mitad de subida empieza a jarrear y no tiene él ni cortaviento, ni chubasquero, ni nada. Le he tenido que dejar todo lo que llevaba yo y aquí ahora me encuentro a mitad de la lluvia pues intentando bajar y... El segundo día, con los ilusionantes rayos de sol, vuelven las esperanzas de realizar los primeros vuelos. Desde muy temprano, todos preparan la que probablemente sea la primera jornada de vuelo. Segundo día, llevo 2 horas ya caminando y nada, por estos rincones, súper bonitos y tengo buenas sensaciones. Las piernas van de puta madre. En la cabeza de carrera se busca ese primer despegue de la X-Spear. Alex Ciuhandu tendría el honor de ser el primero en inaugurar los vuelos de esta edición. Pero más tarde, tanto Íñigo por el norte como Iván, Godo y Claudio por el sur realizarían esos buenos vuelos que les acercaban a la próxima baliza, el Pico de Ori. Bueno, pues un vuelo alucinante. Desde Auzta hasta aquí Burguete. Ya hemos podido pasar por aquí y ya aterrizar con rachitas de viento norte. Pero vamos, nos hemos quitado una pateada brutal. Sería Íñigo el que conseguiría el vuelo más largo, cerca de 22 kilómetros. Ver vuelo, no me esperaba haber volado tanto y súper contento. Me ha acercado mucho a Lori y mañana pues espero poder volar de allí. My typical training week consists of running 4 or 5 times a week in the morning and flying as much as possible as I have time. Alex pagaría el sobreesfuerzo de la primera jornada, problema que arrastraría durante toda la carrera y marcaría el desarrollo de su X-Spear.
La clasificación quedaría encabezada por Íñigo, seguido muy de cerca por Alex, ambos por el norte, mientras que por el sur avanzaban Iván, Claudio y Godó. La tercera jornada comienza y el equipo formado por Íñigo Gaviria y su asistente Íñigo Mendívil sería el primero en marcar muy pronto la segunda baliza de la prueba, el Pico de Ori. Reagrupamiento en cabeza. Tenemos a los 5 primeros clasificados en menos de 3 kilómetros, como si de una nueva salida se tratara. Todos esperando a que el viento baje, aún está muy fuerte. Pero gracias al seguimiento en tiempo real vía web, podemos ver cómo muy pronto hay movimiento. En cuanto ve que el viento ha bajado lo suficiente, Alex despega. Tras él, el eslovaco Jakub. Waypoint number 2. Al ver a sus rivales en el aire, rápidamente el resto de pilotos se pusieron a ello, excepto Íñigo, que no veía la cosa muy clara. He venido desde Lori hasta aquí y de momento no lo veo claro para volar, o sea que seguramente me bajaré al tanto. Pero las cosas cambian. Cholo pelea por acercarse a Lori. Y a última hora lo logra. La jornada siguiente podrá despegar desde allí. La dureza de las primeras jornadas comienza a hacer mella en los participantes. Con los pies reventados de ampollas, parezco chiquito de la calzada. El grupo de Iván, Claudio, Godó y Jakub no consigue su objetivo. Por contra, Íñigo consigue volar más de lo que él mismo esperaba. Pensaba venir andando hasta aquí y al final he llegado volando. Bien contento porque hacía un ventarrón de la hostia cuando estaba en la cima del Lori, había exagerado, había 60 por hora por lo menos. Sí, subir ahí por el paso de Tacheras, que está allí, donde está ese corte, y ya despegar al sur. Sin duda, el mayor beneficiado de esta jornada es Alex, sacando una interesante ventaja a sus perseguidores. In the beginning we forced a lot because it was bad weather and we wanted to go as fast as possible into the mountains. The problem was that from the second day my ankles were hurting, so I couldn't go down anymore and it was better to go up and take a short flight. Finally today I was flying. Not so much kilometers, I was thinking that I will make it. I already landed few kilometers above here and I make it shower in the river. Now I'm waiting for Peter till the Peter come. Al final, Alex encabezaría la carrera con más de 24 kilómetros de ventaja sobre el grupo de 5. Con una meteorología realmente propicia para el vuelo y con Alex ligeramente escapado, aunque en peor situación que sus oponentes para realizar un buen vuelo, la jornada se presenta apasionante. El grupo, tras un buen madrugón, subía las impresionantes paredes de Alanos, esperaba el momento propicio para lo que sin duda sería un día espectacular de vuelo. Alex es el primero en volar, sube desde su aterrizaje del día anterior a la estación de esquí de Candanchú y desde allí, a 2000 metros, hace un largo planeo madrugador en dirección a Collarada, la siguiente baliza de la prueba. Pero la hora tan temprana hace que no consiga esa última térmica que le llevaría a Collarada, aterrizando en su base. Una vez alcanzada la cima de Alanos, el grupo de Iván, Íñigo, Claudio y Godó se dispone a aprovechar una buena jornada de vuelo. A todos los pilotos les espera un día de condiciones espectaculares y está claro, estos días hay que aprovecharlos al 100%.
Preciosas imágenes que nos brindan los pilotos en las impresionantes paredes de Alanos, en el Pirineo oscense. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Come on, baby, light my fire. La X-Speed entra en su fase de vuelo puro. Los pilotos tratarán de restar kilómetros a las piernas, aprovechando las sensacionales condiciones del centro del Pirineo con techos que superan los 3.500 metros. Bueno, segundo despegue del día, a falda del Bisaurri. Ahí voy. Aún realizaría un tercer despegue en las laderas de Pelopín al atardecer. Tras subir a pie, Alex haría el primero la baliza de Collarada. Desde allí despegaría de nuevo, buscando la siguiente baliza en un día espectacular. Rodear la zona prohibida del Parque de Ordesa supondría una trampa para casi todos los pilotos. Solo Jakub Beño, con un magistral vuelo de más de 120 kilómetros, se salvaría de la criba. Finally, today was a really good flyable day. From the beginning, I was knowing that I just need to stay it as long as possible to on the air, and then I can make it a really nice fly. So from midday condition was really nice, clouds was really high, everything was working how I was thinking. So I said to myself, I don't need to rush too much. Alex sería uno de los grandes perjudicados al rodear la zona de exclusión aérea, cosa muy importante, ya que recordemos tiene ciertos problemas para caminar. Bueno, base de nube a 3600. Oh, flipe. Vamos para allá. Como el vuelo de hoy se acaba, voy a aprovechar para hacer un vídeo. Y la verdad no sé para dónde tengo que tirar mañana. Entonces, voy a poner aquí en un sitio bueno y lo tomamos. 1 a 1, el resto de los competidores de cabeza iban cayendo al intentar rodear la zona de Ordesa. Cholo, en el Ori, también volaría para intentar atrapar al grupo que le precede. Están muy cerca, pero por desgracia sufre un accidente al pasar el monte Chamanchoya que le manda al suelo a casi 2.000 metros de altura. Os voy a mostrar ahora lo que ha pasado. Yo vengo de esta ladera y el Cholo viene volando a 2.500 metros que está allá arriba. Y pues mira, un accidente. Y aquí tenemos la pierna. No es el único con mala suerte en esta jornada. Bueno, pues lamentablemente a consecuencia de unas ampollas que llevaron una infección, me he tenido que retirar de X-Speed, muy a pesar mío, porque estaba muy ilusionado. Artman sigue su batalla personal. Aunque retrasado, hace lo posible para salir del agujero en el que se encuentra. Está claro que Juan, el asistente de Alan, está deseando que su compañero vuele. Y lo consigue, aunque no con demasiada suerte. La jornada termina con Jakub Beño muy destacado, parece inalcanzable. Por detrás, varios pilotos en la carretera con una buena kilometrada por delante a pie para alcanzar la peña montañesa, que parece el lugar más adecuado para el siguiente vuelo. Pues nada, que Claudio tuvo que hacer vivac en la cima
bueno, en la cima, en una falda de la montaña, y no pude subir hasta esta mañana. Que he tenido que hacer gestiones en el ayuntamiento para que me dejaran subir con la furgoneta lo máximo posible. Y de ahí pues he tenido 1 hora y media o así, hasta donde estaba Claudio. Hola, bueno, aquí estoy en la base Cotiella. Bueno, más que base, estoy a 2.200 metros. Anoche tuve que dormir aquí porque, bueno, subí andando, he tenido que aterrizar ahí abajo y nada, me subí andando y ya no había condiciones térmicas y bueno, pasé aquí la noche. Por detrás de Jakub, muy destacado en cabeza, Iván es el que más cerca está de la próxima zona de vuelo, mientras que Godo e Íñigo se acercan a todo ritmo a la peña montañesa. ¿Qué tal vas? Bien, cansado. Sí. Dormido. ¿Llegarás a volar hoy? Son las 9:25. Creo que sí, a la 1 o las 2. Una durísima jornada de más de 12 horas caminando, en la que por supuesto no hay que olvidar reponer fuerzas. ¿Qué le parece al caballero el menú? De la hostia. El camino para aproximarse a la peña montañesa, despegue muy cercano a la próxima baliza, Cotiella, no es nada sencillo. ¿Cómo ves el día? ¿Cuánto llevas andando hoy? Llevo 8 horas andando y ahora tengo que subir 1000 metros de desnivel para poder volar. How are you this morning? Not that good. No. Alex sigue con serios problemas para caminar. Mi asistente, la verdad que lo mejor, o sea, la experiencia fue espectacular, o sea, Charlie hacía todo, no había que decirle nada, lo que uno podía esperar estaba Charlie ahí. Bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué te has hecho? Pues son los tendones, al final no me he hecho nada de hueso y tengo una tendinitis ahí del propio impacto. Aquí, vamos como bota. Día muy complicado, muy complicado. Hemos estado 4 horas o 5 horas en el despegue esperando que hubiera condiciones. O sea, ¿estaba flojo el despegue? Flojo no, nulo. El primero en despegar sería Claudio, pero está muy lejos. Tras él despega Jakub, que parece no tener mucha prisa. Alex descansa, mientras que su asistente Gigi hace su trabajo. So I found a place about 500 meters above us. Here is a takeoff to the east and maybe here to the southeast. A la desesperada, Alex, tras varios intentos, logra despegar desde el lugar encontrado por su asistente y desde allí realiza el vuelo más largo de la X-Spear, 150 kilómetros, que le pone en cabeza en una jornada absolutamente increíble. Iván, por su parte, aterriza en Castejón de Sos. ¿Qué tal el día de hoy? Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. ¿Qué has hecho? He hecho la baliza de Cotiella, tío, no sé cuántos metros, muy poco. Pero no pasa tanto tiempo en mi vida. Mucho miedo. No, paliza no, lo que pasa es que estás ahí 4 horas y casca el sol. Allí casca el sol bastante. Y ese tipo de monte no lo conozco. Yo creo que esa es una de las cumbres. Y luego bajar, no entiendo yo si hubiera un sitio y estar allí 4 horas al sol. Eso no me cuadra, es mi mentalidad de montañero. Tras una dura y asfixiante ascensión con casi 40 grados de temperatura, finalmente Íñigo y Godo despegan. Asombrados ven como junto a ellos se encuentra Claudio, que tras su noche de vivac a 2000 metros en Collarada ha hecho un fenomenal vuelo de más de 90 kilómetros, esquivando la tan temida restricción de Ordesa y dándoles alcance. Desde aquí, marcar la baliza de Cotiella debería ser fácil. Sin embargo, deciden bajarse en Castejón de Sos. Es tarde y tras valorarlo, creen que es mejor táctica despegar desde Liri al día siguiente contando con una gran previsión meteo. Se la jugarán a una carta. Parece mentira, pero de nuevo hay reagrupamiento en Castejón de Sos.
mientras Alex marca la baliza de Pic de l'Orri en solitario, a gran altura, sobrepasando a Jakub. Desde aquí, toma la ruta del norte del Valle de Urgell. Aterriza en la estación de esquí de La Molina tras 5 horas de vuelo y 157 kilómetros volados, quedándose a menos de 20 kilómetros de la siguiente baliza y poco más de 100 a meta. De nuevo, parece que con la ventaja de casi 70 kilómetros a Jakub y más de 120 kilómetros al grupo, todo está decidido. Yo he venido todo el rato por el lado francés, he venido bastante más solo que la una hasta el final, hasta ayer que me encontré con Enric, que estaba muy fastidiado. Y bueno, se ha hecho en falta igual haber ido por el otro lado con un poco más con más gente. Creo que he tenido peor suerte. A la hora de poder volar, he pasado por sitios menos volables. Además de Dani Tena, también Alan hace la baliza de l'Orri. Mientras, Armand intenta volar más al oeste, en la zona de Roncesvalles, desde l'Orxanxurrieta, sin mucho éxito tampoco, si bien al final de la jornada se situará muy cerca de l'Orri. La clasificación nos deja al final de la jornada a Alex con una ventaja tremenda y todo parece indicar que la carrera está decidida. Esta primera edición de la X-Pyr está realmente interesante. Tenemos casi un líder por día, nadie se puede confiar. No importa quién se escape un día porque al día siguiente le atrapan. Opa, hemen gauz, seigarren eguna, hasi da, eta basketea pistatzen gara, gure txapeldunantzat, pasta eta atuna. Jakub, a pie, realiza la baliza del Pic de l'Orri, desde donde despegará, casi al mismo tiempo que el grupo de Castejón de Sos, Íñigo, Claudio, Godo e Iván. Las previsiones meteo son muy buenas y el grupo de atrás no lo da todo por perdido. Es más, todavía creen que pueden dar alcance a los de cabeza. ¿Lo conseguirán? Iván, tras salvar los más de 1.400 metros de desnivel que hay desde Castejón de Sos, despega con sus compañeros. Podemos ver las diferentes rutas desde el Pic de l'Orri. En amarillo, Alex, en rojo y azul, Iván e Íñigo. Por delante, Alex se queda atascado en la zona de La Molina, donde aterrizó el día anterior. Jakub pronto le daría alcance, mientras por detrás se encuentran con condiciones espectaculares con las que recorren kilómetros rápidamente. A partir de la baliza de Pic de l'Orri, las condiciones se ponen extremas. En esta secuencia podemos ver la agonía de Godo en esos momentos. Está salvaje. Ahora parece que se puede bajar. Godo, harto ya de sufrir y sabedor de que está fuera de carrera, decide escaparse por arriba. Es peligroso y voy a paso de altura, Alto y claro, esto está jodidísimo, ¿no? Bueno chicos, me he apoyado a la altura, pero bien, me ha pillado más 10 y no voy a hacer nada. Finalmente aterrizaría en Berga, más al norte, sabiéndose fuera de la carrera por sobrepasar el techo límite establecido. Tomar por culo, hombre. Tras una jornada complicada y decepcionante para Alex, aterrizaría en la misma cima del Taga. Complicado, mucho miedo, mucho viento, térmicas fuertes y chungo. He hecho 137 kilómetros y bueno, ya el último vuelo de aquí será prácticamente. Con Godo sí, estuvimos hablando, y de hecho yo cuando le vi al Godo meterse ya para atrás y ya le perdí porque yo estaba también a lo mío, ya le perdí de vista, me preocupé y él se preocupó por mí también.
Hasta aquí hemos llegado, hemos volado 2 veces subiendo al increíble techo de 2200. Contamos nuestros vuelos por metros, no por kilómetros. Bueno, es lo que hay, así que vamos a seguir andando. Aquí está el pedazo de torpedo de Armand, que muy chiquitito, es una persona muy chiquitita, está subiendo al Lori. No vamos a llegar en la vida, vamos muy lento. ¿Por qué? Diréis, vamos muy lento porque él va coito, pero no de hacer el amor. Le voy a tener que tallar una pata de palo. Se os voy a decir una cosa, Se os voy a decir una cosa. Este tío va a terminar andando con la pelvis. Tiene menos patas ya que un muñeco de nieve. Mientras los 4 de cabeza se juntaban en la baliza del Taga, por detrás los equipos también se juntaban y dejaban la decisión de los puestos para los días que restan de carrera. Armand, en Belagua, sería el único de los 3 que conseguía volar. Parece mentira, esta jornada nos ha dejado a los 4 primeros clasificados prácticamente juntos. Séptimo día de carrera y parece que la X-Speed comienza hoy. 4 pilotos juntos a menos de 80 kilómetros a meta. La emoción para esta jornada está asegurada. Godo Martín deberá cumplir una sanción de 24 horas tras sobrepasar el límite de altura establecido. Desde la baliza del Taga, ¿serán capaces de alcanzar hoy mismo la meta? El primero en despegar, Alex, es el que más complicado lo tiene esta jornada, ya que sus posibilidades a pie son muy escasas, así que se lo jugará todo a la carta del vuelo. Algo más al oeste, Iván, Íñigo y Jakub despegan, van muy juntos, aunque Iván se escapa ligeramente. Jakub tiene una incidencia en vuelo al volar bajo y con mucho viento, y lanza su paracaídas de seguridad, aunque felizmente sin consecuencias, salvo, claro está, el susto. After accident, thank you God, I'm okay. Armand se prepara para lo que después sería un zarpazo en la clasificación al adelantar a los 2 pilotos que le preceden, volando desde Alanus a Collarada. Bueno, estoy aquí encima del parapente porque se me va. Tengo unas rachas que se me van, he aterrizado a 2 kilómetros de la baliza, o sea que andaré un poco y marcaré la baliza. Volvemos a la cabeza, se acabó el vuelo y comienza el sprint. Un sprint de 50 kilómetros hasta la meta, entre los 2 pilotos que se han quedado en cabeza, en solitario, Iván Colás e Íñigo Gaviria. Jakub, feliz y a salvo, sigue en carrera. Iván comienza este sprint por delante, aunque el ritmo de Íñigo es ligeramente superior. Cuando está a punto de atraparle en Figueras, Íñigo se confunde de ruta y de nuevo se ve alejado de Iván. En un increíble final, Íñigo consigue adelantar a Iván a escasos metros de meta. Iván intentaba acortar la llegada al radio de meta, pero no cuenta con que el terreno es en cuesta y no tiene una línea directa a la meta. Todavía la organización no lo tiene claro, yo lo tengo clarísimo, pero bueno, lo que has hecho hoy va a quedar para los anales de la historia. Esfuerzo máximo tras ¿cuántos kilómetros corriendo? ¿40, 50? Muy bien, Iván, muy bien. Sí, ponía 50 desde Olot en la página web. El que está fuera es 20:00:39. Pero el final es tan ajustado
que la organización se ve obligada a revisar los tracks de ambos participantes. La diferencia entre Gaviria y Iván es inferior a 1 minuto. Y esto lo vemos a las 2:25 de la mañana. 2:26. La carrera aún no ha terminado. Comienza ahora un plazo de 24 horas en el que el resto de participantes tendrán su oportunidad de alcanzar la meta. Claudio busca su próxima baliza, el Taga, desde donde despegará la jornada siguiente. Finalmente, Íñigo Gaviria es proclamado campeón de la primera edición de la X-Pyr. Iván Colás, segundo. Bueno, aquí estamos con Íñigo e Íñigo, campeones de la primera edición de la X-Pyr. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ahora bien. ¿Ahora bien? ¿Ayer? Ayer al final jodido, muy jodido. Porque muchos kilómetros y Iván apretaba mucho y me lo puso muy difícil. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu body? Bien. Ahora lo mejor, el vuelito. El pescadito. Pies después de muchos kilómetros de pateo y una carrera de muchos kilómetros. Pero aún tenemos al resto de participantes compitiendo. La carrera continúa. Jakub al final alcanza la meta el 8º día, a las 9:11. Será el tercer equipo en meta. Ningún otro piloto alcanzaría la meta en el plazo de 24 horas. ¡Venga y venga! Finally, we reached the goal. It was taking 7 days. Claudio continúa su carrera. Tiene por delante un buen día de vuelo y no va a desaprovecharlo. Intentará dar caza a Alex, que se ha detenido debido a sus problemas en las piernas. No solo Claudio está de carrera, su asistente Carlos también. Voy bajando corriendo del Taga, Claudio un rato que ha despegado y dirección ya al Port de la Selva. Bueno, último día de la X-Pyr, un agradecimiento muy grande a esos fenómenos que me han acompañado durante todo el tiempo, que son los que han estado aquí y a los que habéis estado en todas partes mandándome una barbaridad de ánimos, que es una sensación indescriptible, la misma que estar aquí arriba. Un abrazo a todos. Armand justo antes de su mejor vuelo de la X-Pyr, desde Collarada hasta Broto y tras hacer noche a 2.200 metros. Dani también finaliza la X-Pyr con un buen vuelo, aunque finalmente tiene que bajarse por molestias en sus maltrechos tobillos, en Biescas. No importa, sus amigos le están esperando. 3 hombres en la meta de Port de la Selva. Ha sido una gran carrera, emocionante hasta el final. Aún queda un último tramo, alcanzar la cima de Sant Pere de Roda para desde allí volar y poder hacer un precioso descenso hasta la playa de Port de la Selva. También Jakub alcanza la cima realmente feliz. Los ganadores valoran los factores decisivos de la prueba. Yo creo 25% yo, 25% asistente, 25% suerte y 25% meteorología. ¿Cuánto le das a la suerte? Estar en el sitio apropiado, en el momento apropiado, sí. El asistente, si habría que hacer un tanto por ciento, para mí es el 70%. ¿El 70%? Sí, el asistente no es solamente una persona que te ayuda, sino es un amigo, es quien te aconseja, quien te guía, quien te va a dirigir en los momentos difíciles, quien te anima cuando no puedes más, es para mí casi el 70%. My boss asked me how many days do you need to holiday, and I said 400 kilometers, 1 week, and and I right, you see, I was right. La primera edición de la X-Pyr termina mientras el campeón Íñigo Gaviria, seguido de Iván Colás, realizan su último vuelo hasta las playas de Port de la Selva. Tras una emocionante semana, esta aventura que cruza todo el Pirineo ha llegado a su fin. Quería aprovechar para dar las gracias a todos los que habéis estado siguiendo ahí en la web, en el chat, dando ánimos. Gracias a la organización. Nada, quería dedicarle este triunfo a Tota. Va por él. La
primera edición de la X-Spear ha situado el listón realmente alto. Mejor, los futuros participantes tendrán una meta que superar. La última jornada es una fiesta para todos los equipos, pilotos y asistentes. El precioso y enigmático monasterio de Sant Pere de Rodes despide a sus participantes hasta una próxima edición, que tendrá lugar en 2014. Experiencia dura, pero gratificante. Bastante gratificante. Más dura de lo que imaginaba. Cada día era no se terminaba. No terminar, era como venga, más. Estoy increíblemente feliz, porque para mí era un desafío personal y lo he cumplido. O sea, ya está. Estar aquí, ver el mar y todo, ya perfecto. No se puede pedir más. La motivación de llevar a alguien delante y que no le pillas, no le coges y tal, no sé. Varias personas que ya tenían todo su recorrido muy bien estudiado y como debe ser. Y se juega un juego un poco psicológico, ¿no? No, yo no sé para dónde voy, yo tiro para allá. Best assistant, great memories, a lot of fun together. He was really good assistant. No, en general a todos. El chat ha estado echando humo, creo que se colapsaba la página web. Una pasada. Sí. Yo creo que si algunos patrocinadores hubieran visto lo que iba a haber aquí, hubiera habido más. Bici, montaña, parapente, escalada, esquí, la de cosas que se pueden hacer en el Pirineo. Y como decía Iván, al ladito de casa. Sí, repetiría. Creo que bueno, la X-Spear, este fue un evento que salió a fuerza de pulmón, porque estamos en la época de crisis y demás, no había presupuesto y aún así se demostró de que cuando se quiere se puede y que se puede sacar las cosas adelante. Y bueno, salió bien.